La proteína puede aumentar la respuesta adaptativa del músculo frente a los estímulos adecuados del entrenamiento. Sin embargo, no tendrá un efecto mágico si la alimentación, el descanso y los entrenamientos no son los apropiados. Si cumplís con estos tres principios básicos, veamos qué proteína comprar, en qué momento tomarla y cómo dosificarla. Está comprobado que la suplementación con proteína puede mejorar la masa muscular y el rendimiento, siempre y cuando el volumen, la frecuencia y la intensidad del entrenamiento sean los adecuados junto con la alimentación, en la cual se debe tener en cuenta las características individuales de la persona. La proteína la podemos encontrar sobre todo en los alimentos de origen animal, como la carne, el pescado, el huevo y la leche, pero también en alimentos vegetales como las legumbres, soja y cereales. Pero para entender cómo funciona nuestro cuerpo, veamos brevemente un poco de fisiología. Al ingerirla a partir de estos alimentos o a través de un suplemento de proteínas, las mismas y mediante procesos muy complejos serán digeridas por el estómago y el intestino delgado, quedando como resultado los aminoácidos para que luego ocurra el proceso de absorción. Seguramente escuchaste las palabras de degradación y síntesis. La degradación será este proceso en que las proteínas son degradadas en unidades menores, mientras que la síntesis es el proceso en el cual se unen materiales como la formación de una proteína a partir de la unión de aminoácidos. El organismo está constantemente en equilibrio de catabolismo y anabolismo, pero si queremos incrementar la masa muscular, probablemente sea necesario que prevalezca el anabolismo. Por ejemplo, la leucina junto con otros aminoácidos serán muy importantes para los procesos de crecimiento muscular. En el mercado hay varios tipos de proteínas. Tenemos a la proteína de carne sabor chocolate, proteína de soja sabor almendra, proteína de huevo, solo falta que aparezca la proteína con sabor a cigarrillo. Nosotros nos vamos a basar en las que mayor sustento tienen. Por eso vamos a ver la proteína de suero, que es la famosa whey protein. Y será importante entender que cuando leemos whey protein en un envase, no se hace referencia a una marca, sino que simplemente significa suero, suero de leche. Y por otro lado tenemos a la proteína de caseína. Básicamente estas dos son las que mayor cantidad de aminoácidos esenciales poseen y las que mayor potencial tienen para aumentar la síntesis proteica de los músculos. Aclaremos que la proteína, cualquier otro batido o suplemento mágico que les quieran vender, no va a generar el aumento de masa muscular por sí solo. ¿Qué quiero decir? Si no hay un entrenamiento en base al objetivo, una alimentación adecuada y un descanso, no esperen que la proteína pueda suplantar todo lo anterior y genere un efecto de hipertrofia muscular, ya que esa no es la función, sino simplemente aumentará la síntesis proteica, es decir, la construcción de proteínas, pero a partir de los estímulos de entrenamiento generados. Aclarado esto, volvamos a la whey protein y la caseína. La principal diferencia entre ambas será la velocidad de absorción. La whey será de rápida absorción y la caseína de absorción lenta. Por eso esta última se recomienda tomarla en horas de la noche para mantener los niveles de proteínas estables y se estimule la síntesis de proteínas musculares. Pero entre estas dos, la de suero, es decir, la whey protein, va a ser la mejor debido a su contenido de leucina y su potencial de aumentar la síntesis proteica con mayor rapidez. Dentro de las proteínas de suero destacamos tres tipos. La diferencia entre las tres es el proceso que se le realiza, lo que generará una menor o mayor pureza proteica. Veamos. Tenemos al concentrado de proteína, que es la whey protein común, la cual tendrá un nivel proteico de un 60 a un 80%. La de aislado de proteína, o famosamente conocida como isolate, la cual tendrá aproximadamente un nivel proteico del 90%. Pero esta proteína es mucho más costosa por los métodos que se utilizan. La whey isolate o aislada será su forma más pura y con menor contenido de lactosa, lo cual sería una muy buena opción si sos intolerante a la lactosa. Y por último, las hidrolizadas, la cual hace referencia a un proceso en donde quedan aminoácidos libres. De estas tres, ¿cuál me conviene? Va a depender de las necesidades de cada uno, pero como regla general, la whey protein común, por su precio relativamente accesible y su calidad, será la más conveniente. Ahora, si consideras que vale la pena gastar mucho más plata en una proteína con un porcentaje apenas un poco más alto de pureza, te recomiendo la proteína aislada o isolate. Recordá que antes de elegir una proteína, preferiblemente estés consumiendo comida real. Por eso, como hicimos referencia en el video de la creatina,
Sería más adecuado hablar de complementos, es decir, agregar algo para obtener un beneficio y no suplementos, lo cual hace referencia a un cambio, por ejemplo, cambiar la proteína por el alimento real. Pasemos al timing. Más que el momento ideal, lo importante será cumplir con la ingesta de proteína diaria. Si tenemos el objetivo de maximizar las ganancias de masa muscular y fuerza, la ingesta deberá ser de aproximadamente entre 1,6 gramos a 2,2 gramos por kilo de peso corporal. Existe un mito sobre la ventana anabólica, la cual hace referencia a ese periodo que se abre para proporcionar al organismo los nutrientes necesarios y en el cual se debe consumir la proteína como mucho 30 minutos finalizado el ejercicio. Pero un estudio muy importante evidencia que las ganancias siguen siendo las mismas si consumimos la proteína antes de las 4 o 5 horas de haber finalizado el entrenamiento. ¿Y por qué debería tomarla después de entrenar? Se ha demostrado en numerosas ocasiones que la alimentación con proteínas, o en su defecto el complemento después del ejercicio, estimula aún más los procesos de síntesis de proteínas musculares, promoviendo la reparación de los tejidos. Por eso quédate con esto, consumir la proteína después de entrenar, procurando cumplir con la ingesta de proteína diaria, sin la necesidad de salir corriendo al gimnasio para tomarla antes de los 30 minutos. ¿Qué cantidad debo tomar? En principio y por lo general, la proteína va a incluir un scoop, la cual representa los gramos que se deben consumir. Pero como dijimos anteriormente, es muy importante entender la necesidad diaria de proteína. Sin embargo, un estudio reciente analizó la ingesta de 20 gramos versus 40 gramos de suplementación con proteína. Y la investigación concluyó que la ingesta de 40 gramos de proteína de suero da como resultado una mayor estimulación a la síntesis proteica después del entrenamiento de fuerza. Pero esto estaba relacionado con el diseño del entrenamiento, así como también habría que tener en cuenta otros factores. Como siempre, para el que quiera investigar, le dejo cada uno de los estudios a los que se hace referencia en la descripción del video. Pasemos a las dudas frecuentes. ¿La mezclo con leche o con agua? Se puede tomar con leche, pero esto provocará más proteínas, más carbohidratos y más grasa, así como también una digestión más lenta. Podría ser una opción interesante si se está en un proceso de superávit calórico, pero como regla general y preferencia particular, recomiendo tomarla con agua para tener una proteína más limpia y una absorción más rápida. ¿Puedo tomarla todos los días aunque no entrene? La respuesta es sí. Si un día por ejemplo no llegas al requerimiento diario de proteína, podés ayudarte con una ingesta del complemento, pero recordá que siempre lo importante será la comida real. No sería muy recomendable depender durante toda la vida de la proteína en polvo, ¿no es cierto? ¿Puedo mezclar proteína con creatina luego del entrenamiento? Sí, ambos funcionan por su cuenta o juntos, no hay efectos sinergistas o cancelatorios. ¿La proteína aumenta de masa muscular? No, ningún complemento es mágico por sí solo. La proteína aumenta la capacidad de la síntesis proteica a partir de los estímulos generados por el entrenamiento, lo que podría provocar, dando los estímulos adecuados, un incremento de masa muscular. ¿Puedo tomar la proteína para disminuir el porcentaje graso? La realidad es que ningún suplemento va a actuar de manera directa sobre el tejido adiposo. No tendría mucho sentido al no ser que se tenga un plan nutricional muy específico y evaluado con un nutricionista por determinados factores. Si Juancito te dijo que la proteína lo ayudó y ahora está más flaco, explícale que lo único que hizo fue reemplazar algunas ingestas que podrían haber contenido una mayor cantidad de calorías por un batido de proteína, lo que le produjo saciedad por mucho más tiempo. Me compré la proteína con sabor a cookie cream y la semana que viene arranco el gimnasio. Un estudio evidencia que en individuos desentrenados los cambios estructurales y la fuerza muscular durante las primeras semanas del entrenamiento no se ven influenciadas por la suplementación con proteínas. Una persona que recién arranca en el entrenamiento no le hará falta suplementarse por unos largos meses. Claro está que la persona nueva va a generar adaptaciones funcionales y estructurales casi bajo cualquier estímulo. Como conclusión, si se tiene control de la alimentación, preferentemente con los conocimientos que pueda brindar un nutricionista, y se puede organizar y planificar las proteínas necesarias para tus necesidades individuales, no hará falta una proteína en polvo. De lo contrario, sería interesante, y ya luego de tener experiencia en el entrenamiento, complementarse con proteína. La whey protein por regla general será la mejor opción y la menos costosa. Si tenés el dinero para poder ir por una proteína Isolate, también será una muy buena opción. Tomarla preferentemente después de entrenar, antes de las 4 a 5 horas de finalizar el entrenamiento,
entre 20 a 40 gramos dependiendo de la necesidad proteica de cada uno. Y recordá que lo más importante será cumplir con la ingesta de proteínas